Buenas noches, yo voy a presentar la exposición del curso de manejo de recursos naturales y energéticos, el cual consiste en el componente práctico. Visitamos el vivero El Caney. El lugar de práctica fue en la UDR de Tumaco. Mi nombre es Sandra Milena Elizabeth Torres, Tumaco, Nariño. Diagrama de flujo de proceso de empresa visitada. Primeramente voy a hacer la descripción de los sistemas. Los sistemas se componen en la producción de abono, la recolección de semilla, alistamiento de equipo de protección personal como botas de caucho, guantes de carnaza y ropa de trabajo. Primero les voy a explicar la producción del abono. Este primero se basa en la recolección de los insumos provenientes de follajes, de árboles, de uvas brasileras, también de robles, pasillas de arroz, entre otros. Se mezcla 50-50 de insumo o 40-50. A esto se le hace un control de monitoreo de la temperatura y la humedad relativa. También se hace el control de microorganismos patógenos y se le hace la recolección de cosecha del abono y la aplicación en el vivero o el cultivo en el que se vaya a utilizar. La recolección de semilla. Este proceso en la empresa primero se espera que se maduren y que estos caigan al suelo. Después se hace la recolección de la fruta. Enseguidamente se hace la extracción de la semilla. Se deja en un proceso de reposo hasta el día siguiente y de ahí se hace el proceso de siembra en horas de la mañana. En los equipos de protección, primero va la preparación del equipo para distribuir aguas tales como, los tipos de riego que hace son como en tipo bombeo, tubería, difusores y aspersores. También se hace el aislamiento de materiales como herramientas, bolsa, el abono y la semilla. Plano K con entrada y salida. Entrada. Como podemos ver aquí, tenemos primero el depósito de sustrato, área de embolsado. De ahí sigue el cobertizo, sitio para embolsar. Un bránculo, lugar donde reposan las plántulas que se han embolsado. Era de germinación, y ahí sigue el paso de depósito de agua, de ahí era de crecimiento y sucesivamente el camino para el recorrido entre el vivero. En la parte de salida tenemos el material vegetal, el orden de la salida, el nombre del vivero, fecha y lugar, nombre del usuario y de finca, nombre del municipio. Entre este paso que está acá podemos ver el follaje de los árboles y de este follaje se hace la trituración. También podemos ver la pasilla de arroz, la arena del río. A estos dos se le hace la mezcla de apilamiento. De esto sale la fermentación, donde se dan los gases y la captación de los lixiviados. De este proceso sale la maduración del volteo periódico. De ahí se hace el afino y de ahí se hace el rechazo y por último se da el compost. De ahí en este paso tenemos la matriz de evaluación de impactos ambientales. Como podemos ver, esta matriz tiene los componentes bióticos, abióticos y socioeconómicos. Como podemos ver, tenemos agua, suelo, atmósfera, la flora, la fauna, componente social y el económico. Como podemos ver, esta matriz, las columnas tiene
la reducción del área agropecuario, la reducción del área forestal y así sucesivamente. Como podemos ver, la mayoría de los campos tiene un aspecto nulo, ya que cada uno de los procesos que se realiza prácticamente son nulos. Eh, Algunos tenemos, por lo menos en este caso, en el bienestar social, tenemos el deterioro del paisaje natural, que es significativo en el vivero. También tenemos la experiencia visual, también es deterioro para el paisaje natural y también es significativo. Propuesta de mejoramiento u optimización de dimensiones de costo de consumo en plano K. La propuesta que realizamos fue la legalización en la concesión de aguas por la Corporación Autónoma Regional, ya que en el vivero captan el agua de un pozo subterráneo para el riego de las plantas y no cuentan con una concesión. Y por eso la CAR indica que los trámites de legalización son sencillos, gratuitos y tampoco requieren de intermediarios. Los interesados deben de diligenciar un formato, adjuntar la información de ubicación, la fuente, en este caso el vivero El Cané, con coordenada, profundidad, el diámetro, el caudal, la producción de equipo, bombeo, los empleados, uso de agua. En el caso de los pozos, eh, para legalizar la concesión del agua, superficiales se deben suministrar información sobre la fuente de abastecimiento, como el nombre de la fuente, el uso que se le va a dar al agua y además otras informaciones también pide. Como podemos ver esta imagen, son tenemos la sección A y la sección B. Cada uno de estos son unos filtros, los cuales son como la propuesta más indicada para la legalización del agua. Respectivo registro fotográfico. Como podemos ver, aquí nos encontramos en la práctica, donde también analizamos el abono, cada uno de su proceso. También miramos las plantas, miramos las raíces, los tipos de raíces, los impactos que genera cada uno de los procesos en el vivero, la germinación de la semilla, todo lo relacionado con plantas. Gracias por su atención.